Soy Liliana Rodríguez Álvarez y cada miércoles en el Matutino Alternativo, en la sección Finanzas con Café, analizamos conceptos económicos y financieros. Acompáñanos. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Pues de esta forma en que estamos cambiando la forma en que vivimos, la forma que trabajamos, que viajamos, que es la economía colaborativa. La economía colaborativa está muy presente en nuestro día a día y de lo que estamos hablando es de esas plataformas como Uber, por ejemplo, Airbnb o incluso otras aplicaciones muy conocidas. Este es un modelo impresionante, muy curioso, que quisiera que hoy exploremos un poco sobre ello, que veamos cómo es que funciona, cómo está impactando en nuestras vidas y, claro, escuchar también las experiencias de la audiencia que puedan compartírnoslas. Muchas de las grandes empresas del mundo pertenecen a esa economía colaborativa. ¿Qué es? Es básicamente un sistema digital donde las personas se conectan para compartir vivienda, vehículos, conocimiento, etcétera. Es decir, que si yo voy de camino a mi trabajo, publico mi ruta, por si hay alguien que va en esa dirección, se vaya conmigo y se ahorre el costo del combustible, de contaminación, el costo económico. Entonces, y esto particularmente con el transporte, por ejemplo, se le llama car sharing. Y lo mismo ocurre con la vivienda. Sí, alguien se va una semana de vacaciones y deja la casa disponible para que una persona vaya y la habite durante esa semana. ¿Cuáles son los sectores donde más vemos estas tendencias y donde no puedes parecer muy familiar? En turismo, obviamente, tenemos a Booking, a TripAdvisor, a Airbnb. En transporte es muy conocido una plataforma que se llama Lyft, con Y, y Uber, que Uber ya tiene cerca de 100 millones de usuarios activos al mes. Imagínense lo difícil que es conseguir esa cantidad de clientes en su empresa. Y ya hay cerca de 100 millones de usuarios activos cada mes en Uber. En conocimiento se tiene a Coursera, que es muy, muy famosa, y aquí llegó un acuerdo con una empresa local para ofrecer también compartir ese conocimiento. Igual en Waze se comparte el conocimiento, que uno va en la ruta y si uno ve que hay un policía con un accidente, uno comparte esa información, le llega al otro y permite que se gestione mejor tu camino y tu tiempo. Y en finanzas colaborativas también hay muchas herramientas. Una de ellas es Patreon, otra de ellas es el peer-to-peer, o sea que yo tengo recursos disponibles que lo puedo prestar y otra persona que lo necesita y se pone en contacto uno con otro. Imagínense que cada verano una familia, por ejemplo, con sus hijos quiera vacacionar en Europa o Estados Unidos. Pues entonces se va allá y a cambio su vivienda que queda vacía la puede prestar a otra familia que quisiera quedarse a donde usted normalmente habita. Y ahí comienza ese proceso de colaboración y de compartir. Y por eso decía que en el día a día estamos expuestos a ello, lo común que es, y ese es su nombre, economía colaborativa. Esto es un sistema económico que no se basa tanto en la propiedad, en poseer medios de producción. Fíjese que el dueño de Airbnb gana millones de dólares, pero no es dueño de millones de propiedades en el mundo para alquilarlas, sino que es dueño de una plataforma que lo que hace es relacionar personas para hacer negocios. Y va, digamos que entre comillas, haciendo un mercadeo de la vida cotidiana. Y al final, cuando se hacen negocios, es poner en contacto a varias personas y que desarrollen una idea. Pues en este caso es lo mismo, o sea, es la importancia de las redes. Mira, yo conozco una persona que está necesitando trasladarse a este lugar, si tú tienes el medio, pues entonces yo te pongo en contacto con ella y entonces ahí se desarrolla una colaboración y una transacción. Airbnb me pareció curioso porque aquí también es muy conocido, muy sonado. En el mundo hay 5 millones de anfitriones registrados en Airbnb.
que están alquilando sus propiedades, ya sea por corto tiempo o por larga estadía. Y se reservan en un año cerca de 500 millones de noches a través de Airbnb. La preferencia del consumidor por soluciones como estas ha crecido vertiginosamente. Airbnb, de hecho, ha contado cómo lo que le tomó durante los primeros 14 años, que fue alcanzar 1 billón de huéspedes, le tomó 3 años apenas entre 2021 y 2024. Y ya son más de 2 billones de huéspedes a nivel mundial que se han alojado a través de esta plataforma. Estos números, yo creo que lo que nos hacen ver es que estos tipos de alquileres representan ya una importante solución a la hora de viajar, de plantearse dónde quedarse. Para muchas familias, por ejemplo, doña Carmen, creo que le comentaba a final de año, para muchas familias que quieran viajar juntas, incluso aquí en República Dominicana, en lugar de reservar habitaciones separadas en un hotel, pueden optar por alquilar casas grandes con varias habitaciones para poder compartir más. Y de hecho Airbnb ha compartido el dato de que el año pasado, en el primer semestre de 2024, los viajes, como ellos les llaman, los viajes multigeneracional, crecieron un 35%. Multigeneracionales donde están los abuelos, los hijos y los nietos. Y eso es inolvidable. Se crean también, o sea, desde el punto de vista emocional también, se crean recuerdos para toda la vida con la familia. Y también con amigos. Es muy útil para viajar entre amigos. Lo fabuloso que es encontrar una opción de una casa con 4 habitaciones, donde se puede ir de fin de semana 4 parejas con sus hijos y pasarse unos días juntos. Entonces, para este tipo de viajes, sin dudas, que es difícil alojarse en un hotel y resulta más costoso. Pero también hay otros motivos para optar por alojamientos a través de plataformas de turismo como Booking, TripAdvisor, Airbnb, y es conseguir mejores precios por noche, ahorrarse dinero cocinando en casa y no en el restaurante todo el tiempo, facilidad y seguridad a la hora de pagar a través de transferencias y cargos a tarjeta, sobre todo para la generación joven que ya no quiere tener que estar llamando hoteles o averiguando para ir a hospedarse en un lugar. Y la posibilidad también, que esto me parece muy importante, es conocer las opiniones de los huéspedes que han visitado esa propiedad anteriormente. Entonces eso hay un elemento que te da confianza. Y por curiosidad, pues busqué algunas estadísticas y vi que la región con más noches reservadas fue la región de Europa, Medio Oriente y África, con cerca del 40% de las noches reservadas. Y la que menos es Asia. Y aquí en República Dominicana, las últimas estadísticas disponibles estiman que hay unas cerca de 100.000 habitaciones que se ofertan a través de estas plataformas digitales. Ha habido un crecimiento, evidentemente que todavía, aunque hayan cerca de 100.000 habitaciones disponibles, no llega al nivel de las ofertas pues hoteleras. Como todo, hay costos sociales. Todo modelo económico tiene costos sociales. Esto es importante establecer reglas en los condominios, por ejemplo, y en la urbanización. Este tipo de plataforma ha permitido que clase media vea como una opción viable diversificar su portafolio de inversión y no solamente tenerlo en inversiones financieras. También invertir en el sector mobiliario, y eso ha impulsado también el sector construcción, comprando inmuebles para fines de alquiler. Pero esto ha llevado, obviamente, todo este desarrollo a que también hayan edificios que tengan circulación de personas no residentes que entran y salen del edificio porque están rentando propiedades de Airbnb. Por eso con el tiempo ya se conocen casos de arquitectos e ingenieros que están desarrollando propuestas y estructuras tomando esto en cuenta, con la planificación de lo que siempre soy una banderada. Y por ejemplo, aquí yo sé de un complejo desarrollado cerca de Downtown Center que cuenta con 2 edificios. Ese complejo se desarrolló con ese concepto de tener un edificio que para residentes y otro exclusivo de Airbnb, con ascensores distintos y entradas distintas. Y que también tiene un reglamento de condominios que tiene tácitamente establecido
si se permite o no se permite, y en otros casos también en otros condominios que si se prohíbe la renta a corto plazo en el edificio y que solamente se permita, por ejemplo, alquiler de larga estadía. Porque al final, el alquiler de larga estadía también se hace por contrato, cuando hay personas que lo alquilan y a través de otros medios, como por ejemplo RE/MAX, pueden ponerlo en alquiler, ¿no? Y de hecho eso ha pasado en Nueva York también, que han ido limitando las propiedades para eso. Ya para ir cerrando con esto, pues hacer unas últimas 3 reflexiones. El componente tecnológico en la economía colaborativa es muy importante y cada vez vemos la importancia también de la inteligencia artificial. Gran parte de ese auge de la economía colaborativa se debe al uso de la tecnología y de la inteligencia artificial. Todas estas empresas que he mencionado, de Airbnb, del mismo Uber, tienen aplicaciones desarrolladas y de hecho Statista estima que el 70% de las transacciones de esta economía colaborativa se realiza desde los dispositivos móviles. Y ahí la importancia de este elemento, del componente tecnológico. Y la inteligencia artificial, por supuesto, juega un rol importante. ¿Por qué? Porque desarrollan modelos de machine learning y modelos de análisis de consumidor previo y posterior a la compra. Lo que antes, hace muchos años, todo el mundo lo que hacía era un estudio de mercado, encuestas y grupos focales únicamente, pues hoy en día no se puede limitar a esto, quedan desfasados, no son suficientes porque no son análisis de información en tiempo real. Entonces ya con todos esos modelos, que es lo que ha permitido que se relacione mejor el consumidor y la compañía, haciendo ofertas mucho más personalizadas y adaptado a lo que se necesita. Claro, aquí en el país ha habido críticas muy fuertes. En el país, cuando llegó Uber, las compañías de taxis se opusieron. El auge de Airbnb en el país pues ha provocado que empresarios turísticos y asociaciones de empresarios se pronuncien en contra, exigiendo mayor carga impositiva, cuando, dicho sea de paso, ellos tienen exención de ITEVIS, de IPI, impuesto al patrimonio, etcétera. Y es normal en una economía porque entran nuevos jugadores al mercado. En el mercado hay quienes ganan, quienes pierden. En este caso ganan pequeños empresarios que no pueden adquirir ni construir soluciones de cientos de habitaciones o de cientos propiedades para poder alquilarla y deciden invertir en 1 o 2 propiedades en zona turística, en zona urbana para poder alquilarla. Hay personas que también lo utilizan como fuente de trabajo. Uber ha dicho que da trabajo a más de 5 millones de conductores al año. Y el impacto de estos alojamientos también que tienen en las comunidades. O sea, sí que ha habido críticas muy fuertes, pero también ha permitido que en estos lugares, en estas comunidades, existan estos alojamientos y se dinamice el turismo y puedan generarse pues miles de empleos, desde personas que administran las propiedades, que limpian las propiedades, y la zona. Entonces, ya pues cerrando, Carmen, sí mencionar que más que una economía colaborativa, de una economía compartida, donde hay un intercambio entre las personas, que es donde interactúan, ¿verdad?, de manera descentralizada las personas que tienen algo que ofrecer con aquellas que necesitan. Esto es más un crowd-based capitalism. O sea, en español es un capitalismo basado en masas. Porque el capital, los activos, la generación de riqueza no está en manos de pocos, sino de muchos pequeños. Y lo que se espera es que este modelo siga creciendo y que crezca por lo menos un 10% anual en los próximos años. Es que es muy probable que seguiremos viendo cómo este mismo modelo pueda ir adaptándose a otros sectores. Gracias por escucharnos. No dejes de suscribirte al canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales.